Bueno, y establecemos estos diálogos de Tiempo de Canarias con el expresidente del Cabildo Insular de Tenerife, portavoz de su grupo Coalición Canaria, de su grupo insular, en esa corporación insular, Carlos Alonso. Bienvenido a estos encuentros de Tiempo de Canarias, señor Alonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Muchísimas gracias por invitarme a participar en este diálogo. Bien, me gustaría saber, en primer lugar, qué es de su vida, qué hace. Es portavoz de su grupo parlamentario, pero de su vida profesional, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, yo, como señalas, pues continúo en el ámbito político, en las labores de oposición. Creo que durante estos meses, bueno, prácticamente un año desde que salí del gobierno, hemos presentado un número importante de propuestas, haciendo una oposición constructiva que ha redoblado ese esfuerzo en este periodo tan complicado que tenemos a partir de marzo, ¿no? Con el COVID y todas sus consecuencias y lo que va a venir ahora, que es una crisis económica importante, ¿no? Y en el ámbito personal, pues a partir del mes de noviembre pedí la compatibilidad para realizar actividad privada, actividad profesional dentro de mi esfera profesional, que yo soy economista, y he hecho bueno, pues actividades que tienen que ver con el asesoramiento empresarial, ¿no? En distintos ámbitos, casi todo lo que tiene que ver con desarrollo tecnológico, energías renovables, estoy en ese, digamos, en ese espacio. Ujú. ¿Y cómo ha vivido el tiempo del confinamiento, este tiempo que nos ha tocado vivir en casa y cambiar nuestras costumbres? ¿Eso cómo lo ha llevado? Bueno, en el ámbito familiar, pues adaptándonos a la realidad, tanto de mi mujer como de mis hijos, ¿no? Que han tenido pues que incorporarse a este mundo del teletrabajo y de la educación a distancia. La verdad que en uno y otro caso pues han podido realizarlo de manera adecuada porque sus entornos, tanto laboral como educativo, pues han funcionado bien. Y después, en mi caso, en la medida en que ya se iba abriendo la posibilidad de salir para realizar actividad profesional, pues he ido poco a poco incorporándome pues a la actividad ordinaria, eso sí, haciendo un uso más extensivo de estas tecnologías, ¿no? Con reuniones que se mantienen a través bueno, cualquiera de estas plataformas, ¿no? Porque una de las cosas que hemos aprendido es que hay muchísimas, muchísimas plataformas para trabajar y relacionarse, ¿no? Ujú. Ahora mismo acabamos de tener una reunión también del grupo, que la hacemos a través también del Zoom, y muchas actividades con colectivos durante estos meses para palpar la realidad que tienen, que es muy complicada, ¿no? Muchos de ellos pues con una situación económica muy difícil, también en el ámbito educativo, eh, muchos sectores que en este periodo lo han pasado muy mal, ¿no? Ujú. Bueno, y es muy diferente la vida de un presidente de una corporación insular, de un cabildo, como ha sido su caso, a ser ahora el líder de la oposición. ¿Cuánto y qué ha cambiado? Bueno, en la gestión del tiempo, obviamente la actividad política no me consume tanto tiempo como antes, ¿no? Y eso me permite tener más tiempo para mis cosas, ¿no? Tanto, como te decía antes, en el ámbito profesional, pero sobre todo en el ámbito personal, disfrutando más de la familia que antes, ¿no? Pero eso no quita para que el nivel de preocupación que uno tiene, pues sea el mismo, ¿no? Y ahí también, bueno, pues tengo que señalar que esta situación que nos está tocando vivir es muy, muy complicada, muy difícil y eso nos ha llevado pues a que desde la oposición intentemos pues hacer propuestas muchas veces no bien recibidas o no aceptadas, pero eso no quita para que las sigamos haciendo porque pensamos que desde la oposición también se puede construir país. Ujú. ¿Cómo ha visto usted, por ejemplo, la actuación del Cabildo Insular de Tenerife en el ámbito de nuestra isla durante este tiempo de la pandemia? Bueno, yo la he visto lenta, ¿no? La reacción que ha tenido el Cabildo ha sido muy parsimoniosa. Eh, yo creo que tenían que haber actuado de una manera más rápida, sobre todo ante la emergencia social y económica. De hecho, a día de hoy todavía ninguno de los colectivos que el Cabildo debería de apoyar pues ha recibido ayudas concretas, ¿no? Más allá de anuncios y de líneas que se han convocado, pero que hoy por hoy no ha supuesto para ninguno de los colectivos que más ha sufrido esta pandemia ningún ingreso en su cuenta corriente o en su bolsillo, ¿no? Y estamos ya casi saliendo del estado de alarma y por tanto con un cabildo que, como te digo, ha reaccionado lentamente, ¿no? Después, por otro lado, vemos un cabildo que en vez de activar, desactiva, ¿no?
En vez de ponerse al frente de la manifestación, entre comillas, del liderazgo de la isla, lo que hace es ser un cabildo más pequeñito, más chiquito, menos importante, quitándose del problema para que no le salpique, ¿no? Y ahí hay una falta de ambición política, yo creo que destacable, ¿no? En esta semana, en estos meses, ¿no? Y bueno, creo que con un desconocimiento también de muchos de las cuestiones que son importantes para Tenerife, ¿no? Con errores de bulto, como este que ahora estamos viviendo, respecto al programa Encina o al CIDEMAT, en donde la respuesta que debería tener el Cabildo en esta situación de crisis pues es atender a los más vulnerables, no despedir gente, no dejar sin programas a los mayores, de programas de acompañamiento, como lo que están proponiendo. Ujú. Por ejemplo, una de las actuaciones del Cabildo fue en los primeros momentos de la pandemia el preparar, por si acaso hacía falta, un hospital casi de campaña, digo casi porque no es lo que habitualmente conocemos como un hospital de campaña, en el recinto Friel. ¿Eso lo vio usted bien? Bueno, una de las cosas que hablé con el presidente en los primeros momentos es advertirle de que existía ese recurso que en su momento había financiado el Cabildo con el gobierno de Canarias y que la Cruz Roja tenía por si era necesario utilizarlo, ¿no? Eh, le comenté que existía, ¿no? Otra cosa es que pues se ha puesto en marcha, después no se ha utilizado, pero bueno, yo no critico eso porque creo que en aquel momento si hubiéramos tenido, afortunadamente no fue así, una expansión más fuerte de la pandemia, pues era probable que de una u otra manera se tuviera que haber utilizado, ¿no? Ujú. Yo creo que en ese caso el Cabildo no erró, y puso a disposición un recurso que después no se utilizó, pero creo que era mejor prevenir que no evitar una desgracia posterior. Y luego hemos tenido un plan de recuperación o de reconstrucción de la isla, que no sé qué calificativo le da a usted. ¿Lo califica de ambicioso? ¿Es lo que esperaba de un plan como ese? Teniendo en cuenta que estamos hablando de una corporación, que luego, si usted me lo permite, hablaremos de sus finanzas y de cómo queda en este momento, porque los cabildos dependen mucho, ¿no?, de las transferencias que le puedan hacer. Ese plan que se ha hecho hasta este momento, ¿usted cómo lo ve? Bueno, mira, yo te voy a poner un ejemplo que demuestra un poco la naturaleza del plan. Yo creo que es un plan más para desactivar Tenerife que para reactivarla, ¿no? Y el ejemplo que pongo significativo es el de la inversión, ¿no? El volumen de inversión del Cabildo de Tenerife en el año 2020 estaba cifrado en aproximadamente 180 millones de euros. Era lo que está en el presupuesto del Cabildo para inversión en equipamientos, en infraestructura, tanto directa, la que realiza el propio Cabildo, como subvenciones que da, por ejemplo, para ayuntamientos para que realicen programas de inversión, ¿no? 180 millones de euros. Bueno, pues en el plan de reactivación incluyen solo 80, ¿no? Es decir, eliminan prácticamente 100, que la dejan en la gaveta sin ejecutar, ¿no? Para mí, teniendo en cuenta que uno de los elementos que el Cabildo tiene que desarrollar, porque siempre ha sido así, un motor de la isla que apoya mucho la inversión productiva, la inversión en equipamiento, el plan lo que hace es desactivar 100 millones de euros de inversión, pues para mí no es un plan de reactivación, ¿no? Y después hay en el programa muchas medidas que ya existían, que las ponen como si fueran medidas nuevas. Por ejemplo, el anillo de políticas sociales, son 4 millones de euros para apoyar a las organizaciones no gubernamentales para realizar actividades vinculadas a la dependencia, que lo ponen en el plan, pero que ya estaban en el presupuesto. Luego no es un plan nuevo, es algo que ya está y lo incorporan como si fuera una política nueva, ¿no? O en el tema de becas, ¿no? El esfuerzo que este año el presupuesto del Cabildo tenía previsto para becas rondaba los 9 millones de euros y en la ficha financiera han puesto solo 6, con lo cual realmente lo que hacen es quitar 3 millones para ayudas a la educación en la isla de Tenerife, cuando parece que puede ser un objetivo y una necesidad durante tanto el curso este del 2019-20 como el próximo. Al final uno empieza a analizar medida por medida y no ve ninguna ambición en el programa, por eso nosotros nos abstuvimos. Estamos de acuerdo con los principios del plan y por eso lo apoyamos, pero nos abstuvimos en las medidas concretas. Lo que sí pedimos, y eso se nos aceptó, es una mesa que está reuniéndose todas las semanas para evaluar medidas adicionales, de forma que el plan
sea más ambicioso, ¿no? Por ejemplo, en materia turística, desde el principio pedimos que el plan incorporara acciones para apoyar la actividad turística, nos dijeron que no, y ahora han presentado en esta semana un plan que debía de haber estado ya activo desde hace varias semanas, ¿no? Y que además nosotros pedimos. Bueno, eso es una buena noticia, pero demuestra las carencias que el plan tenía cuando se aprobó hace aproximadamente un mes. Ya, pero usted que, por ejemplo, conoce las finanzas de ese cabildo, que ha estado al frente de él y que, por lo tanto, sabe las cuentas que tiene y la dependencia que tiene de otras administraciones, como puede ser el gobierno de Canarias, que ahora también ven cómo merman y caen la recaudación de impuestos y tal, ¿qué futuro le ve al cabildo, a ese presupuesto del cabildo y sobre todo a las ganas que tenga de hacer algunos planes de expansión y de inversión en una isla como esta? Bueno, no sé si recordarás las conversaciones que tuvimos sobre este asunto cuando yo era presidente, casi al principio de mi mandato, ¿no? En donde tú ponías encima de la mesa una situación complicada del Cabildo por su nivel de endeudamiento, ¿no? Era un debate que teníamos tú y yo sobre este asunto, ¿no? Bueno, pues a mi salida del Cabildo, las finanzas de la Corporación Insular dejaban una herencia de cero, prácticamente cero deuda, ¿no? Eso demuestra que el esfuerzo que se hizo en la corporación anterior, no solo para inyectar recursos, presupuestar e invertir, sino para dejar las cuentas saneadas, ¿no? Eso prepara al Cabildo para este periodo complicado, duro, de la mejor manera, ¿no? El Cabildo, por falta de ejecución presupuestaria del año pasado, como consecuencia de la lentitud del grupo de gobierno actual, pues ahí es del orden de 100 millones de euros que es el remanente de tesorería del Cabildo, ¿no? No tiene deuda, como te acabo de decir, por tanto, tiene una capacidad de endeudamiento, si la miramos en términos de lo que es ordinario en las corporaciones locales, ¿no? En términos de sus ingresos corrientes, podría tener una capacidad de endeudamiento de en torno a 550 millones de euros, ¿no? Eh, yo creo que a pesar de la bajada de los ingresos que se va a producir este año, ya se está produciendo y probablemente el año próximo no tengamos los ingresos que se presupuestaron en el ejercicio pasado, por ejemplo, estaríamos todavía con depresión de ingresos, tiene tanto en remanente como en, en, en la posibilidad de endeudarse recursos suficientes para ser un motor en la isla, ¿no? Nosotros planteábamos un programa de reconstrucción de la isla durante un periodo de 3 años, 3, 4 años, con unos recursos que aproximadamente estarían situados en 250 millones de euros al año, ¿no? Que son recursos importantes para inyectar y apoyar a la isla, ¿no? Teniendo en cuenta efectivamente la bajada de ingresos, pero como te decía, tanto la posibilidad de endeudarse como el remanente que tenemos del año pasado son recursos que pensamos que son muy valiosos para inyectar en la isla de Tenerife. Claro, pero lo que pasa es que ahora mismo estamos en una necesidad imperiosa. Tenemos ayuntamientos que dicen que no van a llegar a final de año porque tienen una grave crisis económica encima. Tenemos mucha gente tocando en las puertas de esos ayuntamientos. Algunas cargas que se le van a derivar a los ayuntamientos, como el trámite de ese ingreso vital mínimo que se ha aprobado hoy en el Congreso de los Diputados. ¿Y hay qué papel van a jugar los cabildos? ¿Se van a quedar en territorio de nadie, señor Alonso? Bueno, depende del liderazgo que políticamente ejerza el Cabildo, ¿no? Yo sí percibo que el Cabildo de Tenerife se está quedando atrás frente a otros cabildos. El Cabildo de La Gomera está ejerciendo un liderazgo a nivel regional que antes hacíamos nosotros. El propio Cabildo de Gran Canaria está sacando propuestas que están por delante de las que el Cabildo de Pedro Martín está poniendo encima de la mesa. Efectivamente, hay una situación del Cabildo de Tenerife un poco en tierra de nadie, ¿no? Pero el principal papel que debe de jugar el Cabildo de Tenerife tiene que ver, por un lado, con la capacidad inversora. Este es un cabildo muy potente desde el punto de vista de la gestión, muy potente respecto a su capacidad de intervenir en el territorio y después de la atención a las personas, ¿no? Y ahí hay que hacer un esfuerzo doble para atender a los colectivos más vulnerables a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria y del conjunto de entidades del tercer sector, de la red de organizaciones no gubernamentales que tienen un papel muy importante, lo vimos con la crisis del 2008 y que aquí hay que reforzar, ¿no? Igualmente que en el empleo, ¿no? El Cabildo creo que en los últimos años hizo una política muy activa para fomentar el trabajo, para fomentar el empleo. Esa política hay que cambiarla porque la coyuntura ahora es distinta, pero ahí el Cabildo puede jugar un papel muy importante.
Por tanto, son responsabilidades altas, elevadas, ¿no? Liderazgo político, eh, motor de inversión, atención a las personas y políticas de empleo. Yo creo que esos son digamos, elementos claves para que el Cabildo tenga un papel importante en la salida de esta crisis. Claro, lo que pasa es que fíjese cómo está la situación en este momento, porque una cosa es eso que estamos hablando y otra cosa es la realidad en la que nos estamos encontrando. Por ejemplo, ¿usted ve liderazgo del Cabildo, por ejemplo, en materias tan importantes como puede ser inversión en carretera, inversión en turismo, porque ese es otro de los motores importantes de la isla? En asuntos sociales, pues tiene el IAS, que me da la sensación que está más bien desmantelándolo. Y pongo aparte el caso de Alsina, del que, si usted me lo permite, vamos a hablar a continuación, pero ¿usted ve algún tipo de liderazgo, de que están haciendo algo con respecto a esas materias que le he enumerado? Mira, yo le pongo un ejemplo, aunque no es una obra del Cabildo, creo que en estos años hemos insistido políticamente en que esa obra se tiene que ejecutar, ¿no? La nueva terminal del Aeropuerto del Sur, esa obra que AENA lanzó, ahora está parada, ¿no? Y yo no he ido al Cabildo a decir nada sobre ese asunto, ¿no? Igual que las obras en carretera. ¿Qué obras de carreteras de interés general se están haciendo en la isla de Tenerife? Se empezó el anillo que se licitó en el mandato anterior, una obra que está en curso, pero el resto de actuaciones que teníamos pendientes en la autopista del norte, nada se ha sabido sobre ellas, o el desdoblamiento de la autopista del sur a partir de la zona del aeropuerto de Tenerife Sur, que tampoco se ha licitado, ¿no? Hay un parón en la obra pública en Tenerife, un parón importante. Durante un año no se han licitado obras de carreteras por parte del Cabildo, y eso creo que está tocando a la actividad económica de la isla en un momento en donde todas las administraciones públicas deben de aumentar su esfuerzo para generar actividad que genere empleo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en el tema de Alsina, ¿usted cree que realmente lo que está pasando con el tema de Alsina, que era una actuación que ha llevado muy a gala la Coalición Canaria, se está desmontando y se está plegando ese asunto porque era precisamente de ustedes, porque no le han encontrado el beneficio necesario en las personas mayores, que era a la que estaba acudiendo ese programa? Bueno, yo hablo por boca de la respuesta que ha habido por parte de los mayores al cierre del programa. Hay que recordar que desde el día 1 de este mes los mayores de la isla de Tenerife no tienen programadas actividades. En un momento en donde, saliendo del confinamiento, después de estar 3 meses prácticamente encerrados en sus casas, era momento para dinamizar las actividades y que pudieran tener una opción de ocio, de acompañamiento, de incluso acompañamiento psicológico, dada la situación precaria que hemos tenido durante estos años. Yo creo que eso no es la manera de salir de la crisis, ¿no? Abandonar a los más vulnerables, a los mayores, que son uno de los colectivos que más ha sufrido con esta crisis, y echar a la calle a 57 personas. La respuesta que tiene el Cabildo ante la crisis es desatender a los mayores y echar personas a la calle, que son dos de los elementos que van a ser más importantes en esta situación, ¿no? Hemos visto, repito, cómo el COVID se ha abalanzado sobre las personas con más edad y cómo ha aumentado significativamente el paro. Pues la respuesta que está dando el Cabildo no me parece adecuada. Yo la verdad que me avergüenzo de esta decisión que el Cabildo ha tomado en personas, en trabajadores que llevan muchos años dejando su alma y su corazón para el colectivo de mayores, y que después de haberlos felicitado, porque hubo un acuerdo plenario en octubre, unánime de todos los grupos felicitando a los trabajadores, y que un par de meses después el Cabildo decide lanzarlos a la calle, ¿no? Yo creo que eso para mí te vuelvo a decir, yo estoy avergonzado de esta decisión que el Cabildo ha adoptado, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no ha echado en falta también la actitud de algunos miembros que ya no están en la corporación, pero que al fin y al cabo están en el PSOE y fueron vicepresidentes con usted, como es el caso de Aurelio Abreu, ¿no? Que tuvo responsabilidades en ese área, relacionado con ese área, ¿no? ¿No echa usted de menos algún tipo de pronunciamiento ahí? Bueno, yo creo que Pedro Martín no consulta para nada con Aurelio Abreu, ¿no? Están enfrentados y eso lleva pues a que las decisiones que está tomando el presidente no tienen para nada en cuenta
la gestión que conjuntamente hicimos Coalición Canaria y Partido Socialista durante 8 años de gobierno, que parece que se ha olvidado de que en el Cabildo gobernamos conjuntamente durante 8 años y en parte en los asuntos sociales, donde el Partido Socialista tuvo responsabilidad durante 4 años, ¿no? Habrá que preguntarle a Aurelio Abreu qué opina sobre esta decisión, pero no solo a él, sino a otros representantes socialistas que creo que no están muy de acuerdo con esta posición que ha adoptado Marian, la consejera Marian María Franquet. Franquet, la consejera, exacto, María Franquet, la consejera de Asuntos Sociales, que mintió descaradamente en el Pleno. Todos hemos visto las imágenes en donde ella señala que todos esos temores que nosotros estábamos lanzando sobre el programa de Esquino no eran ciertos, que el programa iba a continuar, eso lo dijo en octubre, y en mayo se lo carga, ¿no? Su credibilidad es cero, y por eso, porque mintió, y por cómo está gestionando esta situación, generando una crisis para las personas que estaban trabajando en Ancina y generando una crisis para los mayores, hemos pedido su dimisión. Ujú. Y luego tenemos el tema de Elías, porque ahí realmente no ha habido una postura clara sobre qué es lo que pretenden hacer. Todos recordamos que la última actuación del Partido Socialista pues, fue oponerse a un edificio que, bueno, que estaba vinculado a Antonio Plasencia y por lo tanto podría tener algún tipo de repercusión con la sentencia o con los dineros que se están reclamando en el Ayuntamiento de Santa Cruz. ¿En Elías ve usted que puede suceder algo parecido a lo que está pasando con el programa Ancina? Mira, llevamos un año de gestión por parte del Partido Socialista en Elías y en este periodo no se han aumentado las plazas disponibles de atención a la dependencia, ni para mayores ni para personas con discapacidad. El incremento de recursos que se ha producido viene derivado del convenio que nosotros firmamos en julio del año pasado, de forma que a partir de ese momento no ha habido un incremento de plazas que atendieran de mejor manera la dependencia de la isla. No se ha licitado una sola obra del plan de infraestructura después de un año que permitiera ampliar el parque de plazas, tanto residenciales como diurnas, que pudiéramos tener en la isla de Tenerife. Era un plan que era consensuado con todos los municipios, con el gobierno de Canarias, y a pesar de que hay muchos proyectos que ya están redactados desde el año pasado, no se ha licitado una sola obra. De hecho, ni siquiera el Cabildo ha sido capaz de terminar una obra que estaba prácticamente concluida, que es la de residencia de Guía de Isora. Había únicamente que dotarla de equipamiento para ponerla en funcionamiento. La nueva residencia de Guía de Isora está todavía cerrada, y eso demuestra el desorden y la incapacidad que tiene el actual equipo de gobierno en el desarrollo de los programas de dependencia, ¿no? Y llevamos ya un año de gobierno, ¿no? Con todas las dificultades que ha podido haber en los últimos meses, pero que no demuestran ninguna capacidad de gestión para enfrentar uno de los problemas más importantes que tiene la isla, que tiene que ver con la mejora de la atención a la dependencia. En el mandato pasado, y termino ya, Pepe, esta pregunta, esta respuesta, prácticamente duplicamos en 4 años el número de plazas y de recursos asistenciales que tenía el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, especializando la atención sobre todo en materia de discapacidad, porque íbamos hacia un modelo en donde, igual que en la atención a mayores, pues es más homogénea, con los distintos grados, pero tiene un carácter más homogéneo. En la discapacidad está más segmentada en relación con las distintas necesidades que tienen las personas con discapacidad, ¿no? Y ahí se hizo un esfuerzo muy importante en atención a la dependencia en discapacidad y, como te digo, en grueso, aumentar significativamente los recursos, prácticamente duplicarlos. Bueno, pues en un año que llevamos de mandato no se ha hecho nada nuevo, no se han incrementado las plazas y el plan de infraestructuras sociosanitarias está parado. Claro, pero todo esto que estamos hablando, señor Alonso, un poco es que la nueva mayoría gobernante está desmontando aquello que usted creó del el programa 2030, ¿no? Que era una especie de en donde iba todo, iban algunas nuevas tecnologías, iba una televisión, iba el programa Encina. ¿Usted ve cómo están desmontando un poco toda esa obra que en un momento determinado Coalición Canaria estuvo montando en torno a lo que podía venir en el futuro? Pero es que no, yo creo que no eran programas de Coalición Canaria, eran programas del Cabildo, ¿no? Que se trabajaban con la sociedad de la isla, con las instituciones, fundamentalmente los ayuntamientos, con los funcionarios, los técnicos del Cabildo, de forma que generaran una línea de trabajo continua, incremental, que mejorara el bienestar de, no eran programas ni de Carlos Alonso ni de Coalición Canaria, eran programas
que se entendían que eran buenos para Tenerife, ¿no? El grupo de gobierno ha efectivamente desmontado una parte importante de las actividades que el Cabildo, no Coalición Canaria, sino que el Cabildo estaba haciendo. El SIDEMAT es de Coalición Canaria o es de la isla de Tenerife. Ancina es de Coalición Canaria o es de la isla de Tenerife. Tenerife 2030, con el apoyo de la tecnología, la inversión lingüística, al desarrollo del deporte, es de Coalición Canaria, es de Carlos Alonso o es de la isla de Tenerife, ¿no? Yo creo que todas estas intervenciones que ellos han ido suprimiendo, el Plan Insular de Deporte Adaptado, que era un programa para fomentar el deporte a las personas con discapacidad, que prácticamente ha desaparecido. Ese era un programa de Coalición Canaria, de Carlos Alonso o de Tenerife y de las personas con discapacidad. Ancina es un programa de Coalición Canaria o de los mayores de Tenerife, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista se está equivocando muchísimo, mucho, al eliminar muchas de las actividades que formaban parte del elemento que construía bienestar en la isla de Tenerife. Los están quitando y digamos, la tragedia mayor no tiene tanto que ver con eso, que también, sino con que de manera alternativa no han puesto nada, ¿no? Han anunciado un nuevo programa de atención a los mayores. ¿Dónde está? ¿Cuáles son sus ejes? ¿Cuál es su presupuesto? ¿Con qué recursos va a contar? ¿Lo han hablado con los mayores? ¿Lo han hablado con los ayuntamientos? La respuesta a todas esas preguntas es que no hay nuevo programa, no se ha hablado con los mayores, no sabemos los recursos, no se ha hablado con los ayuntamientos. ¿Qué tenemos claro que han hecho? Después de decir que no lo quitaban y de mentir, lo han quitado. Y los mayores, a fecha de hoy, no tienen actividades. ¿Qué es lo que va a venir? No lo sabemos. Yo creo que no lo saben ni ellos. Y esa es la gran tragedia. No solo es haber eliminado cosas que funcionaban, que la gente quería, sino no poner ninguna alternativa, ¿no? Hacer un cabildo menos ambicioso, más pequeño y sin liderazgo, ¿no? Y sin aportar bienestar, porque al final, lo que tú decías, el cabildo en tierra de nada, de nadie, perdón. Bueno, pues efectivamente al final el cabildo no va a ser relevante, no va a ser importante, no va a aportar y la gente se va a preguntar ¿para qué quiero yo un cabildo si no me aporta nada? Pues ese es el problema, la encrucijada en la que está ahora el cabildo de Tenerife. Bien, y en todo esto también subyace un poco la pérdida de poder de Coalición Canaria. ¿Usted cree que Coalición Canaria necesita algún tipo de refundación? No sé si lo que hemos conocido en las últimas horas sobre el sobreseimiento o el archivo de la causa del caso Grúa por parte del Tribunal Supremo en el caso de Fernando Clavijo, o lo que parece como que hoy, ahora le quiero preguntar por eso casi para acabar, que hoy hemos conocido que de alguna manera revive el caso Reparos, ¿no? Como si fuera una respuesta a la sentencia o al auto de ayer. ¿Usted cree que de alguna manera todo esto significa que hay que buscar una nueva coalición canaria o todo esto va en busca de esa refundación? Mira, el ejemplo que has dado demuestra que Coalición Canaria está muy viva, que tiene una influencia elevada en la realidad de esta isla, de este archipiélago, y que es un proyecto necesario, porque lo siguen atacando, además de la manera más vil que se puede uno pensar, ¿no? Después de haber conocido el auto que culpa plenamente a Fernando Clavijo de las acusaciones infundadas que había hecho distintas fuerzas políticas, que son oponentes políticos, pero que han utilizado la justicia para acabar con una persona, y no lo han logrado. Justo al día siguiente filtran documentos, de nuevo desde la Fiscalía, parece como que es su ariete, porque es el que utilizaron en caso anterior, para volver a intentar desprestigiar a una persona, ¿no? No solo no están contentos con el resultado que ya tuvieron, sino lo que quieren es seguir pasando por el lodo, intentando pasar por el lodo a las personas, ¿no? Eso demuestra que Coalición Canaria está muy viva, porque le tienen miedo a que siga conectando con la gente, le tienen miedo a que siga haciendo propuestas que son válidas para esta tierra, le tiene miedo incluso a la capacidad de consenso que Coalición Canaria es capaz de hacer, porque yo he visto anagramas en el Congreso hablando de unir a este país. Es lo mismo que ha hecho el partido a nivel regional, lo que estamos nosotros haciendo en los ayuntamientos, en el Santa Cruz, en donde desde la oposición hemos hecho propuestas para sacar adelante a la ciudad, o desde el Cabildo igual, ¿no? Somos un partido que está vivo, que está conectado, que es necesario, que está haciendo propuestas. Tendremos ahora un congreso que terminará de perfilar todas estas realidades. Eso va a permitir lanzar a Fernando Clavijo como líder absoluto de la organización, y yo creo que eso que pensaban muchos de que sin el poder Coalición Canaria se iba a disolver,
creo que estamos demostrando que no es verdad, ¿no? Que somos necesarios, Ya. estamos muy conectados con la realidad de esta tierra y que vamos para adelante. ¿Y usted va a estar ahí, apoyará a Fernando Clavijo? ¿Usted tiene todavía vida política? Bueno, yo lo he dicho varias veces, ¿no? Mi actividad política toca prácticamente a su fin. Yo tengo una responsabilidad como líder de la oposición y fuerza más votada en el Cabildo, que voy a asumir durante el tiempo que el partido me lo pida, pero ya entendiendo que hay que dar paso a otras personas en el liderazgo insular y en la actividad política. Ahora bien, yo creo que Fernando cuenta con todo mi apoyo para seguir trabajando y, y tomando las riendas del partido. Creo que es el líder necesario y en eso sí va a tener todo mi apoyo. Pero en mi caso concreto, ya como te digo, mi etapa política está tocando a su fin, ¿no? ¿Se descarta usted entonces como futurible candidato al Cabildo Insular de Tenerife? Absolutamente. Eso es nuevo. Hasta ahora no habíamos visto que nadie se descartara faltando 3 años, ¿no? Es decir, usted va a cumplir como líder de la oposición y luego que venga otro a tomar esas riendas. Otro u otra. Sí, sí, otra persona, El vamos. que otra persona, sí, el que el partido decida como, como más capaz para seguir aportando ideas, recursos a esta isla, ¿no? Yo ya se lo transmitió al partido, lo he hecho público, además, que mi responsabilidad como, como líder de la oposición, no donde nos colocó el resultado electoral, sino un pacto posterior, pero ahí estamos, seguimos haciendo propuestas y estaré hasta que el partido me lo diga, pero no más allá de eso. Ujú. De todas maneras, y con esto acabo, señor Alonso, ¿usted cómo ve el futuro? Sobre todo en esta isla, le pregunto por la isla de Tenerife. ¿Cómo ve el futuro? Pues muy preocupado porque a pesar de que pienso que el sector turístico es un sector elástico en el sentido de que es capaz de sacar adelante su industria, ¿no? Su sector y que llegará más pronto que tarde una actividad que vuelva otra vez a recuperar el pulso turístico de Tenerife y eso es el elemento central de nuestra actividad económica y social. Mm, sí veo que las heridas que vamos a tener en esta crisis van a ser muy profundas y duraderas, ¿no? Con unos niveles de paro muy altos, sobre todo de personas con poca cualificación, poca capacidad para recolocarse y eso nos va a costar mucho tiempo, mucha inteligencia, muchos recursos para volver otra vez a la dinámica de creación de empleo que teníamos antes del año pasado, ¿no? Y eso me preocupa bastante porque puede generar muchos problemas, como te decía, sobre todo por esos colectivos de personas que también sufrieron mucho durante la crisis pasada, ¿no? Pero bueno, hay que mirar también con ilusión el futuro y sentar las bases de, de una recuperación, no solo en el ámbito turístico, creo que la actividad de la construcción puede ayudar a recuperar empleo también a corto plazo y un modelo productivo que era el que intentábamos nosotros lanzar a través de la iniciativa Tenerife 2030, ¿no? Sustentado en la creatividad, en la innovación, en la educación, en una economía abierta como la que tenemos actualmente y que a largo plazo era una estrategia que nos validaba para tener una isla más fuerte, ¿no? Bueno, lamentablemente todo eso se lo han cargado y yo creo que es uno de los elementos que habría que volver a recuperar. Ujú. Pues le agradezco mucho este tiempo aquí en Tiempo de Canarias y el habernos dado esta respuesta a estas preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pepe.